Saludos cordiales, amigas, amigos, bienvenidos a este espacio de Hablemos de Residuos. En el día de hoy es grato compartirle con ustedes este espacio a través de 88.9 y a través de nuestro sitio en internet en www.ecosderuminahui.gov.es. Recuerden nuestras entrevistas también, estamos a través del Facebook Live de Rumiñahui FM. Gracias a quienes se adhieren con frecuencia a este programa de los días jueves a partir de las 11:30 de la mañana. Vamos a empezar este espacio dándoles a conocer a través de un video sobre una nota que nos ha preparado Juan Carlos Rivera y que nos habla del triángulo engañoso, este pequeño triángulo de 3 flechas que de vez en vez casi todos los envases plásticos, y no es lo que crees. Durante décadas nos han enseñado que ese símbolo es una promesa de reciclaje, una especie de medalla de honor ecológica, pero la realidad es mucho más cínica, dice. Es un sistema de etiquetado diseñado por la propia industria del plástico para que siga comprando sin culpa, mientras la gran mayoría de estos residuos terminan inevitablemente en el fondo del mar o enterrados en un vertedero. Les invitamos a que se queden con nosotros y veamos el siguiente reporte. Estás en el supermercado, recorres el pasillo de lácteos, tomas un envase de yogur y buscas ese pequeño triángulo de 3 flechas que te da tranquilidad. Lo ves, sonríes y lo lanzas al carrito pensando, esto es ecológico, esto se recicla. Siento romper la ilusión, pero ese triángulo es una de las mentiras mejor diseñadas en toda la historia. No es una promesa de reciclaje, es un código de resina disfrazado de conciencia ambiental. Dejemos a los años 70. La industria del plástico tenía un problema de imagen. La gente empezaba a cuestionar la basura que generaba. La solución, promover masivamente la cinta de Mobius. Sí, ese símbolo que fue diseñado para que el consumidor se sintiera bien comprando plástico, transfiriendo la responsabilidad del fabricante al ciudadano. Si el envase no se recicla, la narrativa dicta que es culpa tuya por no separar, no de la empresa por fabricar. Pero aquí está la trampa técnica. Dentro de este triángulo hay un número del 1 al 7, mientras que el 1 y el 2, como las botellas de agua o detergente, tienen mercados de reciclaje reales. Del 3 al 7 entramos en un terreno pantanoso. Hablamos de PVC, de plásticos de un solo uso o de unicel, plásticos que casi ninguna planta de reciclaje en el mundo quiere tocar porque técnicamente son difíciles, tóxicos o simplemente demasiado caros para su proceso. Imagina un envase con el triángulo número 6. Tú lo pusiste en el contenedor de reciclaje con toda la muy buena fe del mundo, pero en la planta de separación, ese envase es descartado de inmediato. Terminará en un vertedero, enterrado por siglos de los siglos o fragmentado en microplásticos flotando en el océano. El triángulo estuvo ahí todo el tiempo, dándonos una falsa sensación de victoria ambiental. Eso es lo que los expertos llaman reciclar con el deseo, pero sin la infraestructura. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos de buscar el símbolo? No, pero debemos dejar de creer en él como un amuleto mágico. La verdadera solución no está en las flechas que giran, sino en las que se detienen. Reducir el consumo, rechazar el plástico innecesario y separar en la fuente es el verdadero reto. La próxima vez que veas estas 3 flechas en un empaque desechable, recuerda, no es una medalla de honor ecológica, es probablemente el nombre del material que tus nietos todavía encontrarán en la arena de la playa en algún momento de su vida. Para el programa Hablemos de Residuos, Juan Carlos Rivera. Es un buen momento para aprender. Hablemos de residuos. Hablando con el experto. Y en este espacio de Hablemos de Residuos contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Legmi Vivas. Ella es fundadora de Agro Vivas y también de
de la tía Luca. Hola, buenos días, Legmi, bienvenida a este espacio. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando o viendo también de algún espacio y con todo el interés de aprender acerca de los residuos. En buena hora también les saludamos cordialmente a la tía Luca. Hola, tía Luca. Ay, hola, Jaimito. ¿Y qué es lo que te trae por acá? Ay, yo siempre vengo con la Legmi, porque donde hay residuos orgánicos, ahí estamos las dos. Muchas gracias por invitarme, Jaimito, a tu programa. En buena hora vamos a conversar con la tía Luca más luego, pero nos quedemos con Legmi. Legmi, para ponernos en contexto en este espacio y que la gente conozca sobre el trabajo que ustedes realizan, entiendo que Agrovivas viene ya trabajando alrededor de 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Dónde están operando? Entre otros pormenores. Bienvenida, buenos días. Claro, con mucho gusto. Sí, bueno, estos 5 años ha sido un proceso bastante lindo, más que todo para poder generar una cultura, que es la cultura de compostar. Cuando iniciamos no se hablaba mucho sobre los residuos orgánicos, o decían qué residuos o por qué separo mis residuos a cada parte, qué es compostar, para qué sirve, o desde el término también de que se hablaba de la lavaza o la comida para los cerdos, al hablar de, bueno, compostar, cómo se hace, para qué sirve. Ahora ya pues hemos pasado a un proceso también de expansión más grande. Estamos en Quito, Cuenca y Guayaquil, y bueno, siendo referentes también a nivel de Latinoamérica con el tema de la gestión de los residuos orgánicos, principalmente de cómo es una de las formas más directas para poder restaurar, recuperar nuestros suelos y sobre todo reducir la cantidad de residuos que estamos generando desde la fuente, que es la mayor contaminación que podemos hacer con los residuos cuando van todos mezclados. Y bueno, y con este tema del compostar, bueno, hemos podido ver que si se separa muy bien desde la fuente, se está logrando reducir muchos residuos que se estaban yendo al vertedero. También participar con más organizaciones, por ejemplo con recicladores de base, que ahora ya pueden también llevar estos materiales, pero sobre todo ir generando esta cultura de conciencia, que es la cultura de compostar. Y esa cultura de compostar, ¿cómo se encuentra en el país particularmente? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a este tema? ¿Hay conciencia en la gente para separar estos residuos y tratar de trabajar con las diferentes empresas que lo están haciendo para compostar? Sí, justo nosotros iniciamos específicamente para hogares, con la finalidad de que los hogares pues empiecen a separar sus residuos, puedan compartir a sus familiares, pero ahora se ha pasado este hábito también a empresas. Por ejemplo, están empresas como hoteles, cadenas de hoteles, justo también en el centro histórico está enfatizando en ser el centro histórico más sustentable. Ellos empezaron ya con este tema de separar ya sus residuos orgánicos y residuos reciclables, pero todavía falta conciencia, porque de nada sirve tener una máquina tal vez de alta tecnología o un proceso después si no hay una correcta separación desde la fuente. Y bueno, y eso es un hábito que al final se necesita interiorizarlo, de bueno, esta cáscara de guineo no la puedo poner mezclado ahí con la demás basura, con los plásticos, vidrios, papel, cartón, sino que tener un recipiente en específico y pasar también desde este lado, decir, bueno, no es más limpio el que coge y barre toda su casa y pone todo en una basura, sino que es más limpio el que tiene contenedores específicos para separar. Y el primer paso y el más sencillo es el compostar. Todos podemos compostar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestras empresas. Se está haciendo ya el hábito también de que las empresas empiezan a compostar en su punto de generación, porque las procesadoras o industrias que son altamente pues productoras de residuos pueden compostar in situ o con estos servicios de gestión también de residuos orgánicos. Estas productoras de residuos, generalmente, ¿quiénes son? Me preguntaba, ¿qué pasa con los grandes restaurantes que son generadores diarios de material orgánico, Legmi? Sí, justo, por ejemplo, está Supermaxi y toda la cadena del patio de comidas, Mayflower, Búfalos, American Deli, El Corral. Bueno, son toda una cadena. ¿Qué pasa con ellos? Todos ellos, por ejemplo, haya una separación diferenciada desde el punto de generación, y eso es lo más importante, porque al final también en estos puntos de
generación son pero cantidades muy grandes de residuos orgánicos que se generan, y se ha logrado también ya generar este hábito de que tengan un contenedor específicamente para residuos orgánicos y otros para reciclables, y nosotros pues darles ya el servicio de gestión de residuos. Todo este compost que se genera, que ya es abono natural que se ha producido a partir de estos residuos, retorna, se podría decir, como en forma de un obsequio para los clientes que van y consumen, por ejemplo, a estas cafeterías como Sweet and Coffee, o las cafeterías que se están también sumando por compra de un producto, un café, pueden llevarse un paquetito de compost. O si no, pueden donar también el compost a las campañas de reforestación que estamos haciendo. Por ejemplo, en el 2024 hubo uno de los incendios más grandes que tuvo en septiembre Quito, y se logró pues restaurar con alrededor de 14 toneladas de compost que donaron estas empresas para restaurar los suelos de Quito, de Guápulo, el Panecillo, juntamente con el municipio, para iniciar con los programas de reforestación. Entonces, eso es como uno de los hitos más grandes también que hemos podido hacer, porque si no hubiéramos separado desde la fuente correctamente estos residuos orgánicos, pues al final se hubieran terminado convirtiendo en basura, y un problema pues para los vertederos o rellenos sanitarios que tenemos acá en Quito. Ustedes como Agrovivas trabajan en la gestión, en la recolección y en el tratamiento de estos residuos, y por lo tanto tienen mapeado, me decía que estaban a nivel país, pero particularmente qué es lo que ocurre acá en Rumiñahui. Tenía una lista de lugares donde trabajan ustedes. ¿Cómo funciona? Sí, nosotros estamos trabajando en alrededor de 36 barrios ya específicamente, con la cultura de que es la de puerta a puerta. Entonces, cada hogar nosotros les visitamos y les entregamos un folletito y un recipiente específico para los residuos orgánicos. Entonces, la familia toma este recipiente, lo puede colocar en su cocina, en el patio, en un lugar cercano de la mayor punto de generación, y ahí ellos pues con esta guía ellos saben qué residuos son compostables, qué residuos no son compostables y qué residuos se pueden evitar. Entonces, por ejemplo, va desde eso es como una de las partes más fundamentales, porque si no hay una correcta separación desde la fuente, pues al final se generan microplásticos. Entonces nos tomamos el tiempo ahí, por ejemplo, de por favor las frutas, quítenle en esa etiquetita que viene, ese código, no sé, en la manzana, en la pera o en la fruta, quitarla aparte. Las bolsitas de té, hay bolsitas de té que ahora se están generando que son hechos de nylon y no son compostables, entonces no se puede colocar las bolsitas de té. Cositas así como las servilletas de papel, por ejemplo, si son de color blanco no se puede colocar porque al final puede tener un químico que al final blanquea, pero si son de color café sí se las puede colocar. El barrido de la casa, muchas familias, por ejemplo, acá barren la casa o tienen hojas en el patio, y todas esas hojitas que las barren les colocan en una funda de basura y se va al contenedor y al relleno sanitario. Pero todas esas hojas que al final la naturaleza es tan sabia que bota esas hojitas, los árboles son el mejor abono para nuestras plantas. Entonces pueden volverlas a poner en su patio, enterrarlas o enviarnos en los contenedores que nosotros les entregamos. Entonces damos a conocer qué es compostable, qué residuos se pueden reciclar, y a partir de eso también pues ya se ha ido generando este otro hábito de, bueno, ahora estoy compostando, ¿qué puedo hacer con estos residuos electrónicos? Legni, ¿en dónde puedo irlos a dejar estos materiales que son peligrosos, jeringuillas o estos residuos, tal vez vidrios? ¿Dónde los puedo gestionar? Entonces, la finalidad de todo esto es empezar a tener hogares basura cero, hogares que ya reduzcan la mayor cantidad de residuos, porque justo como en el video decía, ya no tiene ningún sentido seguir reciclando y reciclando, porque estamos cayendo en ese cuento de si reciclo pues estoy ayudando más del planeta, pero el planeta ya no da más con tanta cantidad de basura absurdamente enorme y seguimos contaminando. O sea, lo principal es reducir. Entonces también ahí lo que les comentamos a las familias es que se reduzca el desperdicio de alimentos, que tengan una planificación, por ejemplo, para la semana de qué alimentos se van a producir o se van a consumir, para evitar también el desperdicio, porque el último paso del compostaje es el último. Lo primero es como reducir la mayor cantidad de desperdicio. A veces en el plato dejamos comida, o a veces compramos y dejamos dañar también en la refri, entonces no tiene tampoco mucho sentido en esa idea. Y con el tema también es que los hogares ya tienen esta separación desde la fuente. Nosotros pasamos haciendo la recolección una vez por semana, tenemos diferentes rutas también, dependiendo del barrio tenemos horarios de recolección, pero ya son rutas
horas de recolección fija. Hay hogares que ya van más de 5 años que se han inscrito también al servicio y es hermoso porque cuando nosotros pasa a veces el carro recolector de basura atrás de nosotros, pasamos recolectando los residuos orgánicos y ellos a veces sacan solo una fundita pequeñita que es lo del baño, porque también ya veo que aquí hay una separación también que ya se llevan los plásticos y los reciclables, entonces es muy importante este hábito que se está generando, este compromiso también desde los hogares. Y bueno, y una vez que ya hacemos esta recolección, hay hogares que dicen queremos, no sé, una recolección cada semana o deseamos recolección cada 15 o recolección cada mes. Entonces hay familias que compostan también en su hogar. Entonces les entregamos el tachito, los residuos orgánicos, ellos van colocando y acerrín. Y van compostando también y pasamos a veces una vez por mes. Entonces la idea es que vayan, se podría decir como teniendo más cerca el tema de los residuos orgánicos, el compostar, porque nos han generado este hábito de que no podemos tener la basura más de una semana en nuestra casa, eso va a oler mal, eso va a generar mosquitos, pero al final estamos contaminando nuestra casa común, nuestro planeta, al final todo lo que estamos desechando pues está yendo a un lugar. Y por esta recolección que ustedes hacen, los sectores, los barrios, los domicilios pagan un dinero. ¿Cómo funciona eso? Es a diferencia de lo que de los plásticos o de los cartones, que alguien necesita esto, ellos compran al dueño de casa. Es diferente. Justamente, sí. ¿Cómo es eso? Es diferente. Las familias pagan una suscripción, se pueden suscribir a un plan trimestral de $33. Tenemos planes semestrales o planes anuales. ¿Por qué pagan por la recolección? Principalmente porque nosotros damos el tratamiento, la transformación de todos estos residuos orgánicos, porque al final claro, los plásticos los pueden comprar y al final los venden. Este compost es porque nosotros hacemos todo el proceso de transformación, todos los residuos que nos entregan, al final les devolvemos nuevamente en forma de compost para sus plantas, para sus jardines, y retornan también. Hay familias que han empezado a usar el compost y les han germinado naranjillas, les han germinado fresas, entonces vienen estos compost también con semillas, también tomate de riñón, y han empezado también a implementar el tema de los huertos urbanos o los huertos familiares también en casa. Entonces ahí tenemos también desde esta parte la reducción de los residuos orgánicos, y por el otro lado también el tema de la agricultura familiar, que empiezan a tener ya sea un apio o una menta o algo, pero ya se tiene cada vez más cerca también en la ciudad el tema de la naturaleza, de los alimentos, porque hay también esta desconexión, ¿no? Justo a un niño en Estados Unidos le comentaban que de dónde viene la leche chocolatada y le decía de las vacas que son de color café. Entonces hay una desconexión bastante grande que decimos, bueno, al final de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde, y nos hemos acostumbrado y pensamos que al final esta comodidad dice, bueno, al final tengo y viene todo de ahí, pero no nos damos cuenta que cada vez nuestros actos que estamos haciendo también van poco a poco afectando al planeta. Por ejemplo, estamos teniendo ya las 3/4 partes de nuestra tierra están siendo desertificadas. Eso quiere decir que hasta el 2040 tenemos producción estable, se podría decir, de alimento regular, pero desde ahí vamos a tener ya una crisis alimentaria, porque cada vez nuestro suelo se está degradando, se está perdiendo, y pues al final la comida viene de los suelos, y lo principal, el tema de compostar, es regresar nuevamente vida al suelo. Y todo el equipo se convierte en promotores de los servicios que oferta Agrovivas, para lo cual tendrían que llevarle a la tía Luca, y por eso le pregunto a la tía Luca, si usted va a mi hogar, ¿cómo me convence? A ver, cuénteme. Ay, verá, Jaimito, yo estaba oyendo la entrevista y claro, pues no ve que nosotros las abuelas tenemos mucha conexión, mucha memoria, y sabíamos mandar los restitos orgánicos a las gallinitas, al chanchito, porque conocíamos de dónde vienen las semillas, las plantas. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo le convencemos al Jaimito Legni? Verá, usted separa la basura en su casita y nos da a nosotros para que tratemos la basura orgánica, y yo les voy a ir enseñando cómo tiene que poner la cascarita, dónde tiene que poner la hoja seca también, cómo le va a poner, porque nosotros trabajamos también con una cueca que se llama la cueca Krusty, y cuando la cueca se pone a estar comiendo lo orgánico, se le mete al diente plásticos, microplásticos, y ahí está lo que
Esto necesitamos que la gente se pare, que entienda y que sepa que esto es el amor a la naturaleza. Pues no ve que todita esa tierra, ese humus regresa a mi producción orgánica. Y cuando hay diversidad en la tierra, Jaimito, hay diversidad en el plato. Yo tengo aquí muchas comadres en Sangolquí, en la feria, que todas las legumbres orgánicas vienen justamente de una tierrita que está bien fuerte, bien diversa, Jaimito. Vea, ¿sí le convencí o no le convencí? Un poquito le falta a tía Luca, pero tendría que conversar usted con mis hijos, porque mis hijos son los que tienen que tratar de ordenar todo lo que hay en el domicilio, en la cocina particularmente. Exacto, por eso es que nosotros con la Leini pues hacemos contenido. Les decimos a los guaguas, vean guaguas, coman ese melloco que es rico. Vean guaguas, no boten las cáscaras. Y le cuento que hace un año nosotros con el señor alcalde Fabián Isa firmamos un convenio con la Dirección de Gestión Ambiental y hemos estado recorriendo las escuelas, así, enseñándoles a los guaguas, contándoles historias, diciéndoles cuál es la gestión también que hace el GADMUR, pues justamente para que aprendamos a reciclar en la casa, Jaimito. Perfecto, nosotros le agradecemos la presencia de la tía Luca. De seguro seguiremos conversando en otras oportunidades, pero es grato poder compartir con la tía Luca y también con Legni sobre el trabajo que realiza Agrovivas. Así es que con usted, tía Luca, me despido y ojalá nos visite muy pronto para seguir conversando de estos temas que son de interés para toda la comunidad. Exacto, Jaimito, muy bien, muchas gracias, porque por estos espacios se difunde este conocimiento. Perfecto. Legni, regresemos con usted, ya tenemos unos pocos minutos. Sobre los barrios que visitaba acá en el cantón Rumiñahui, ¿cuál es la recepción de la gente? ¿Qué es lo que... ¿Cómo ha cambiado de criterio respecto a la gestión, a la recolección, al tratamiento que dan ustedes? Sí, justo hemos visto un mayor compromiso también desde las familias. Nosotros, hacemos bastante movimiento en redes sociales, la mayoría se ha inscrito por redes sociales, pero donde hemos visto más el compromiso o el auge es en el boca a boca. Porque una familia, por ejemplo, va y visita a su mamá o a su familiar y quiere colocar ahí sus residuos y dice, no es ahí en la basura, acá en el tachito de residuos orgánicos. Y como, ¿qué es eso? Qué lindo. Como, claro, no, es que aquí Agrovivas vienen a recoger sus residuos orgánicos y así se han ido compartiendo y la mayoría ha sido como entre familiares que se han venido sumando o por ejemplo conjuntos, que aquí hay un montón también de residencias, conjuntos, el interés también de los presidentes también, directores, dicen, ¿cómo podemos hacer acá una recolección? Porque aquí ya veo que hay también un poco más fuerte la recolección de residuos reciclables, pero lo orgánico es lo que está faltando y me da mucha alegría porque cada vez hay más acogida también desde los hogares de esta receptividad también de separar sus residuos. Me decía extra micrófono que tuvo la oportunidad de viajar recientemente a Brasil, si mal no me equivoco. Este tipo de experiencias que ustedes comparten en el mundo, porque me imagino que es un encuentro de varias organizaciones de este tipo que están regadas alrededor del mundo y que trabajan también en proyectos similares. Sí. Cuéntenos de la experiencia. Sí, justo en este congreso pudimos participar también con otros países y ver también el avance que están teniendo con no solamente residuos orgánicos. Por ejemplo, en México lo que nos comentaban es que ahí ya no hay agua y la mayoría pues de se podría decir del descarte de nuestros residuos usamos una banda transportadora que es el agua limpia, ¿no? Nosotros usamos alrededor de 8 litros de agua limpia, agua potable para descargar nuestros residuos y pues transportarlos al río. Entonces en México ya se está teniendo esta crisis hídrica y se está haciendo recolección de, como nosotros hacemos de residuos orgánicos, pero recolección de poposta de humanos. Nosotros acá estamos con la recolección también de poposta, que son de las mascotas, de los perritos, con este proceso, pero en estos otros países yo me quedé sorprendida porque al final hay esta cultura de ya no desperdiciar absolutamente nada, de compostar absolutamente todo. También tienen este tema de compostaje hasta de mascotas, compostaje ahora también de humanos, están haciendo el compostaje también en Estados Unidos prácticamente con un proceso que son como de 8 horas, pero ya se puede compostar a la persona y obtenerlo nuevamente en tierra. Entonces son como espacios que
cada vez se están abriendo, pero lo principal yo pienso que es con los residuos orgánicos, dar a conocer, interiorizar, hacerlo parte también y empatizar también con nuestro planeta, con nuestra tierra, porque al final todo lo que nosotros estamos dando pues nos devuelve. Como decimos, el calentamiento global, estamos teniendo pues un poco más de temperaturas más altas o la cantidad absurda de basura que vemos, pero decimos, bueno, si no estamos siendo parte de ese cambio, al final estamos siendo parte también de este problema. Y lo que puedo también rescatar de eso es que nosotros, como se podría decir, Latinoamérica, tenemos un conocimiento bastante fuerte con el tema de la naturaleza. Por ejemplo, justo esto de lo que hablamos de la Pachamama también, de cuidar nuestro entorno, de cómo tener una soberanía también con nuestro suelo, con nuestros alimentos. Y estamos implementando, por ejemplo, tecnologías de Europa que tal vez no funcionan acá, como es el tema de la incineración, el coprocesamiento o el aprovechamiento energético de la basura, que en estos países como por ejemplo es en Francia, España e Italia, implementaron estas tecnologías que ahora pues están siendo fuentes de contaminación más alta por las dioxinas, furanos y otros metales pesados que se generan al momento de quemar la basura. Entonces, uno de los pasos más importantes que podemos hacer acá en Quito o en Ecuador es empezar a compostar, a tener una buena separación desde la fuente y empezar también a recuperar nuestros suelos a través del compostaje. Entonces, eso es lo que podría compartirles también con la ciudadanía. Listo, agradecemos la presencia de Legmi Vivas, fundadora de AgroVivas, y también de la tía Luca. Nos han acompañado en esta mañana en este programa de Hablemos de Residuos, y les decimos a ustedes que este espacio lo proponemos para que conozca la gente, la ciudadanía, quienes nos miran, quienes nos escuchan, respecto a que se puede gestionar, se puede trabajar en la recolección y también contar con el tratamiento de los residuos. Podemos hacerlo en la casa. Gracias, regresamos enseguida. Cuidar el medio ambiente es tarea de toda la gente.